Hola, mi nombre es Jesús Araujo Peñaranda y el día de hoy vengo a hacerles la exposición sobre los trastornos adaptativos. Este es el tema que me corresponde para segundo corte en la rotación de psiquiatría. Ok, iniciaremos dando la definición de lo que son los trastornos adaptativos. Estos son un grupo de alteraciones psiquiátricas incluidos en los manuales diagnósticos DSM-5 y los CIE-10 y el CIE-11, los cuales van a aparecer como una respuesta desproporcionada a un factor estresante identificable, ya sea único, como por ejemplo la pérdida del empleo, ruptura con la pareja sentimental o una enfermedad que la persona esté padeciendo física. O también pueden ser diferentes factores, como pueden ser los conflictos familiares, los problemas económicos y académicos. Básicamente son aquellas situaciones que van a afectar el estado psicológico de la persona porque lo va a hacer entrar en un estado de estrés y de ansiedad, lo cual pues va a afectar su estado psíquico. Ok, hablando un poco sobre la epidemiología, según datos estadísticos, se dice que los trastornos adaptativos son muy comunes, pero con frecuencia son subdiagnosticados porque sus síntomas se confunden con reacciones normales al estrés. En la población general se calcula que hay una prevalencia entre el 2% y el 8%, aunque puede ser más alta en contexto de crisis sociales o económicas. En cuanto a la práctica clínica, especialmente en servicios de salud mental, constituyen entre el 5 y el 20% de los diagnósticos en la primera consulta. Se observa con mayor frecuencia en los adolescentes y adultos jóvenes, ya que enfrentan múltiples cambios vitales, como lo puede ser en el ámbito académico, laboral o con su pareja. Diversos estudios muestran mayor incidencia en mujeres, probablemente relacionados con factores psicosociales y culturales. En cuanto a los factores que pueden llegar a aumentar el riesgo de la aparición de estos trastornos adaptativos, tenemos que aquella persona con antecedentes de trastorno de ansiedad o depresión va a tener un alto riesgo. Aquella persona que tenga una red pobre de apoyo social o familiar y las personas que presenten estrés crónico asociado a los problemas económicos, violencia y hasta migración. En cuanto a la etiología y los factores de riesgos, tenemos que la etiología del trastorno adaptativo no se reduce a un solo factor, sino a la interacción entre el estresor identificable y la vulnerabilidad del paciente. Los estresores psicosociales son claves, como por ejemplo pérdidas importantes, ya sean en el ámbito laboral, en lo económico, en lo sentimental. También en la presencia de enfermedades crónicas, migración o violencia, estos son los más descritos por los psiquiatras. Se dice que no todas las personas que enfrentan un estresor desarrollan el trastorno. Esto siempre va a depender de los factores predisponentes individuales de cada paciente, como lo son los antecedentes psiquiátricos que pueden ser ansiedad, depresión o baja tolerancia al estrés o ciertos rasgos de la personalidad. También influyen los factores sociales, aquellas personas sin red de apoyo, como se le mencionaba anteriormente, con entornos familiares conflictivos o en situación de pobreza que tienen mayor riesgo. En conjunto, se considera que el trastorno aparece cuando la demanda emocional del estresor supera la capacidad adaptativa del individuo, lo cual básicamente va a hacer que la persona que padezca esta condición se sienta sobresaturado. Los pacientes con trastorno adaptativo suelen llegar a consulta refiriendo malestar emocional significativo tras un evento estresante identificable. La clínica emocional, pues el paciente va a tener una tristeza marcada, va a ser un paciente irritable, va a tener ansiedad constante, puede llegar a tener llanto fácil y sensación de desesperanza. Algo que algunos pacientes refieren como pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban. Ok, ahora en cuanto a los factores predisponentes, tenemos a factores individuales y a factores sociales. En cuanto a los factores individuales, tenemos antecedentes de depresión o ansiedad, baja resiliencia y habilidades de afrontamiento limitadas, personalidad dependiente, evitativa o límite. Y en cuanto a los factores sociales, falta de apoyo en la red familiar o red social, estrés académico o laboral,
y condiciones de vulnerabilidad, como lo son las personas en pobreza o exclusión social. Ahora, en cuanto a la clínica y la sintomatología de estos pacientes, pues vamos a tener que ellos van a ser pacientes con tristeza todo el tiempo, van a tener un llanto fácil, van a tener desesperanza. Son pacientes que van a estar muy ansiosos en la consulta o fuera de ella. Pacientes con preocupación excesiva y que van a pensar demasiado. Este factor que está llevando a que se dé pues toda esta carga de estrés va a ser un paciente irritable. En cuanto a los síntomas conductuales, estos van a tender a aferrarse al aislamiento social, pueden llegar a tener bajo rendimiento académico o laboral, pueden tener conductas oposicionistas o agresivas. Y en cuanto a los síntomas físicos, estos pacientes es muy frecuente encontrar insomnio, pacientes que están fatigados, cansados, con mucha cefalea, que tienen alteraciones del apetito, quejas somáticas sin causa orgánica clara, y que la duración de la clínica inicia en menos de 3 meses tras el estresor y suelen remitir en menos de 6 meses desde que se inicia pues la clínica. Ahora, en cuanto a los criterios diagnósticos, yo lo clasifiqué según el manual del DSM-5 y según el CIE-10 y el CIE-11, dando inicio a lo que es los criterios diagnósticos según el DSM-5. Vamos a tener que este manual nos indica que la aparición de síntomas emocionales o conductuales en respuesta a un estresor identificable dentro de los 3 meses posteriores al mismo, este paciente va a ser positivo para este tipo de trastornos adaptativos. Los síntomas o conductas son clínicamente significativos evidenciados por el malestar desproporcionado a la magnitud o intensidad del estresor, el deterioro significativo en áreas sociales, laborales y académicas, o que no cumpla con otros criterios de trastornos mentales ni es exacerbación de un trastorno persistente. Generalmente los síntomas no van a presentar un duelo normal, y una vez el estresor o sus consecuencias han terminado, la sintomatología no persiste, o sea, se desaparece y puede durar hasta más de 6 meses. En cuanto a los criterios diagnósticos del CIE-10, tenemos que el CIE-10 nos dice que el inicio ocurre dentro de un mes tras un estresor o situación adversa identificable. Ya no va a ser 3 meses como nos los mencionaba el CIE-5. Los síntomas pueden ser muy variables. Van a tener ánimo depresivo, ansiedad, preocupación, sentimientos de incapacidad y alteración de la conducta. Los síntomas en este caso no van a persistir más de 6 meses después de finalizado el estresor, excepto en aquellos casos donde haya reacciones de duelo prolongado. Y en cuanto al manual del CIE-11, pues este dice que el desarrollo de los síntomas emocionales o conductuales tras la exposición a uno o más factores estresantes identificables va a ser caracterizado por una preocupación excesiva respecto al estresor, como lo son los pensamientos intrusivos y la rumiación. El paciente va a tener una dificultad marcada para adaptarse al contexto, se va a sentir en fracaso pues, en lo que es el desempeño social, ocupacional o académico. Por esto es muy común encontrar que estos pacientes refieren que no están rindiendo como antes en sus diferentes ámbitos. Ok, y que los síntomas van a aparecer dentro de los 3 meses posteriores al estresor o a la situación que está llevando que el paciente se sienta pues afligido. El CIE-11 también nos habla que generalmente estos pacientes van a remitir en los siguientes 6 meses al cese del estresor, aunque pueden persistir si este continúa. Y aquí pues básicamente podemos hacer diferencias, podemos hacer énfasis entre los 3 manuales y es básicamente en el tiempo de la aparición. Entonces, de suma importancia siempre hacer una clasificación de nuestro paciente para saber en qué estado se encuentra y darle una correcta pues, clasificación y un correcto diagnóstico con la finalidad de iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Ok, ahora hablaremos un poco sobre lo que son los subtipos clínicos basados en el DSM-5.
Entonces vamos a tener trastornos adaptativos con ánimo depresivo. Son aquellos pacientes que van a tener síntomas principales como la tristeza, la desesperanza, el llanto fácil y la anedonia. Por ejemplo, aquel joven que tras una ruptura amorosa se muestra desmotivado, retraído y con bajo ánimo. También tenemos aquel trastorno adaptativo que el paciente también cursa con ansiedad. Va a predominar lo que es el nerviosismo en estas personas, la preocupación excesiva, el insomnio, la irritabilidad y la hipervigilancia. Ejemplo, una mujer que tras su despido laboral presenta constante tensión, insomnio y preocupación por el futuro. En cuanto a la subclasificación clínica, tenemos mixta con ansiedad y depresión. Va a combinar síntomas depresivos como lo es la tristeza y la apatía, y va a tener síntomas ansiosos como lo es la inquietud, la preocupación y el nerviosismo. Como por ejemplo, estudiante que tras un fracaso académico desarrolla tristeza, baja autoestima y crisis de ansiedad. Tenemos con alteración de la conducta, van a ser aquellos comportamientos disruptivos, presente de agresividad, violaciones de normas y consumo de sustancias psicoactivas, y que van a realizar conductas que van a poder colocar en riesgo su vida. Como por ejemplo, aquel adolescente que tras conflicto parental comienza a ausentarse al colegio, comienza a pelear y a romper pues las normas sociales. Y por último, tenemos lo que es el subtipo clínico no especificado, que va a ser aquel cuadro clínico significativo que no encaja en las categorías mencionadas anteriormente, como por ejemplo pacientes con síntomas atípicos o inespecíficos tras un estresor, como lo son las quejas somáticas marcadas con predominio de tristeza ni de ansiedad. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, podemos mencionar lo que son los trastornos depresivos mayor, ya que hay una gran similitud en la clínica porque estos pacientes van a presentar tristeza, anedonia e insomnio. Y la diferencia es que en la depresión mayor los síntomas demoran más de 2 semanas, son más graves y no siempre están relacionados con un estresor identificable. También tenemos lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. La similitud que va a tener esto es básicamente una preocupación excesiva de los pacientes con insomnio e irritabilidad, el cual pues va a ser compatible con el trastorno adaptativo, como se los mencionaba anteriormente, en aquellos pacientes que van a tener pues el subtipo clínico acompañado pues de ansiedad. La diferencia es que en el trastorno de la ansiedad generalizada, la ansiedad es crónica y no va a tener un desencadenante específico que pues se vincule la crisis de nuestro paciente. Tenemos los trastornos de estrés postraumático. La similitud es que va a tener un malestar emocional tras un evento estresante. Y la diferencia es que este tipo de trastorno del estrés postraumáticos, el estresor es traumático extremo de vida o muerte. Y aparecen síntomas característicos como lo es la revivencia, el flashbacks y evitación de las personas. Y pues tenemos ya por último lo que son los trastornos de la personalidad. Va a haber una similitud en el desajuste social, va a haber problemas emocionales recurrentes, y la diferencia es que los trastornos de la personalidad son estables y duraderos, mientras que el adaptativo es agudo, reactivo y limitado en el tiempo. Y esto sería todo básicamente en lo que son los diagnósticos diferenciales. Ahora hablando un poco sobre lo que es el pronóstico y la evolución de estos tipos de pacientes, tenemos que el curso esperado de ellos va a ser pues que los síntomas son autolimitados, iniciando dentro de los 3 meses posteriores al estresor y resolviéndose en menos de 6 meses si el factor desencadenante desaparece. Van a tener por lo general una evolución positiva, ya que la mayoría de los pacientes logran una excelente recuperación, especialmente cuando cuentan con excelentes redes de apoyos, estrategias de afrontamientos adecuadas y atención psicoterapéutica temprana. Podemos mencionar lo que son los factores de buen pronóstico,
como por ejemplo los estresores únicos y de corta duración, como lo son las mudanzas o una pérdida laboral, cuando hay un adecuado apoyo familiar o social, o cuando hay una personalidad flexible y recursos adaptativos previos, o sea, que ya la persona hayan tenido exposiciones a este tipo de trastornos y que ya sepa pues cómo afrontarlos. También pues existe el riesgo de que se pueda cronificar el trastorno si persiste el factor estresante por más de 6 meses. Si también hay riesgo de evolucionar a depresión mayor, ansiedad o abuso de sustancias. Si la persona no cuenta con un buen tratamiento. Y pues, como se les mencionaba anteriormente, el pronóstico es mejor con apoyo social, cuando el paciente pues adapta una personalidad resiliente y un tratamiento que se la coloque a tiempo. Ahora hablando un poco sobre el tratamiento, vamos a iniciar con la psicoterapia, lo cual es básicamente el tratamiento de elección. ¿Por qué? Porque vamos a tener acompañamiento de lo que es la terapia cognitivo-conductual, la cual va a trabajar en la reestructuración de los pensamientos disfuncionales y el entrenamiento en habilidades de afrontamiento. Tenemos también la psicoterapia de apoyo, que va a brindar contención emocional y acompañamiento. Vamos a tener las terapias breves focalizadas, que van a estar centradas en el problema actual, y estas van a ser muy útiles para lograr una resolución de estos tipos de trastornos en semanas. Y tenemos a la terapia familiar o de pareja, cuando el estresor se relaciona con conflictos intrapersonales. La meta de la psicoterapia es reducir los síntomas, mejorar la adaptación y prevenir la cronicidad de la patología. Tenemos ya lo que viene siendo el tratamiento farmacoterapéutico con ansiolíticos, como lo es la benzodiazepina de corta duración, para tratar el insomnio o la ansiedad intensa en periodos breves, antidepresivos si los síntomas son marcados, persistentes o hay riesgo de evolucionar a depresión mayor. Y por último tenemos a los hipnóticos o a la melatonina para evitar lo que es el insomnio persistente. Es de suma importancia mencionar que este no es el tratamiento principal, solo el apoyo sintomático. Y por último tenemos lo que son ya pues la prevención de recaídas. Se deben identificar factores desencadenantes a futuros, entrenamientos en resiliencia y manejo del estrés, y seguimiento clínico en pacientes de alto riesgo, como por ejemplo en aquellos pacientes que hayan tenido intentos de autolesión. Entonces, esta sería toda la presentación. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho.